La industria de alta tecnología en México en una sola sede. E-Experience. Compradores, proveedores, industria, gobiernos, academia. La experiencia que conecta la oferta y la demanda dentro de las cadenas de valor de la electromovilidad, los semiconductores, la electrónica y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, con el objetivo de generar nuevos vínculos de negocio y fortalecer la cadena de proveedores en México. La industria de manufactura y servicios tecnológicos en una misma sede. Citas efectivas de negocio B2B. Acceso a data actualizada de oferta y demanda. Los últimos avances en tecnología de ensamblaje, manufactura y servicios. Más de 6,000 metros cuadrados de exposición con más de 10 diferentes pabellones tecnológicos. Sesiones técnicas y conferencias magistrales con agenda especial de semiconductores. Networking para conectar con clientes, colegas, expertos y potenciales socios de negocio. Conecta con perfiles con poder de decisión de la industria. Grandes compradores, empresas de electromovilidad, componentes electrónicos, semiconductores, proveedores de procesos productivos, materia prima, tecnología de la información, soluciones digitales, telecomunicaciones, maquinaria de alta tecnología, robótica, servicios de ingeniería y prueba, servicios de manufactura, soluciones avanzadas de empaque especializado, logística y también servicios. La industria de alta tecnología en México en una sola sede. E-Experience. 24 y 25 de noviembre en Centro Expositor Puebla. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a pedir por favor a mis buenos amigos panelistas si pueden encender la cámara a nombre de obviamente nuestra cámara Canieti de Capim y de nuestro evento e-Experience, la Expo de Electromovilidad de Alta Tecnología en México. Les damos la bienvenida a este panel que habíamos andado correteando desde hace un par de semanas por la importancia que tiene. Me permito presentar a quien hoy nos acompaña en este panel, a mi gran amigo y director general de Canieti. Les digo Canieti porque si digo el título completo voy a usar todo el tiempo que tenemos disponible para hacer el webinar. Alfredo Pacheco, director general de Canieti, muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos. Y obviamente a Carlos Rebellón, cabeza de Intel en México, que es nuestro speaker, nuestra estrella el día de hoy. Les platico que cualquier pregunta que quieran realizarle a Carlos lo pueden hacer vía chat, está abierto el chat y yo al final de la presentación con mucho gusto se las presento a Carlos para que nos responda. Antes de iniciar con la ponencia, le pido a nuestro director general, Alfredo Pacheco, si nos puede dirigir por favor un mensaje. Muchísimas gracias, René. Gracias a todo el mundo por participar, por conectarse. Digo, como saben, parte de esta alianza que tenemos entre Capim y Canieti es tener pláticas con invitados de lujo, en este caso con Carlos Rebellón, cabeza de Intel en México, además de coordinador del Foro de Semiconductores, un esfuerzo que sin quererme adelantar, porque de seguro Carlos lo tocará en su ponencia, pero es un esfuerzo país que de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos a través de la embajada, en donde unimos esfuerzos a tener una sola visión y una sola cara para todo lo que son los trabajos conjuntos en este tema de semiconductores, que es la base de la plática que nos hará el favor hoy de dar Carlos Rebellón. Entonces, muchas felicidades, René, muchas felicidades, Carlos. Esperamos verlos en el evento de Capim en Puebla, ahora en fecha próxima y todo. Y bueno, pues encantados de saludarlos, encantados de que estén conectados y que sea una plática muy, muy productiva. Y un gusto, Rebe, Carlos Rebellón, por tenerte y muchas gracias, porque sabemos de tu valioso tiempo, tu agenda y demás. Entonces, les regreso la palabra. Muchísimas gracias, Pache. Pues déjenme presentarles un poquito de lo que ya nos adelantó Alfredo.
Carlos, adicional de ser la cabeza de Intel, líder mundial en la manufactura de semiconductores, pues Carlos lidera múltiples temas de alta prioridad en la región, como el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la adopción de nuevas tecnologías, la mejora en compras públicas y la transformación digital del gobierno. Carlos ha sido miembro de juntas de varias asociaciones de la industria en América Latina, precisamente como lo es Canieti y American Chamber. Antes de pertenecer a Intel, Carlos fue el presidente de los Servicios Postales Nacionales de Colombia y el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector público y en compañías privadas de las industrias de telecomunicaciones, tecnologías y servicios en las áreas de regulación, política pública, compras públicas y ventas. Carlos es economista de la Universidad del Valle, con maestría en economía y maestría en economía ambiental y recursos naturales de la Universidad de los Andes y maestría en administración de negocios de comunicaciones de la Universidad en Escocia. Carlos, adicional, ha sido profesor de regulación de tecnologías de la información y telecomunicaciones y regulación de servicios públicos en la Universidad de los Andes y en la Universidad Externando de Colombia. La verdad, Carlos, te agradezco mucho porque sabemos que con la agenda que traes, darte el tiempo para compartir con nosotros, y adicional de ese agradecimiento por tu tiempo, sobre todo agradecimiento por la generosidad de compartir tus conocimientos con nosotros. Te dejamos el escenario. Adelante, Carlos, muchas gracias. Gracias, René. Al contrario, encantado de participar, Alfredo, en este importante foro y que veo que hay muy buena asistencia y de muy buena calidad. Em, entonces, sin más preámbulo, porque de eso ya se encargaron ustedes, pienso conducir la sesión con una presentación que estimo puede tardar media hora para dejar un tiempo al final para preguntas que vayan poniendo en el chat y poder irlas atendiendo. Eh, Como el título de la sesión lo dice, un poco es dar una mirada actual de la industria mundial de semiconductores y un poco aterrizar eso a México, al México de hoy y al México que pudiera ser a futuro, y por eso hablamos de perspectiva. Entonces, es un contenido muy sencillo, apto para todas las clasificaciones de edad y profesiones y demás. Vamos a ubicarnos primero en qué es la industria de semiconductores, ¿sí? Luego entender el rol de hoy, el hoy de México, hoy en dónde está México. Y luego un poco hablar de perspectiva, que es lo que me imagino a toda la comunidad de negocios que está participando le puede interesar en su búsqueda de oportunidades. Entonces, pues los semiconductores son simplemente el fundamento de toda la tecnología moderna. ¿Y por qué la tecnología moderna? Porque pasamos de una era análoga de aparatos no computarizados, eh, eh, más regidos por las leyes de la mecánica, a aparatos donde el cómputo o a dispositivos o a equipos donde el cómputo es el que los permite operar. Entonces los semiconductores, estos conjuntos de transistores empacados y que pueden hacer tareas de procesamiento, no solo de procesamiento, algunos son usados para memoria, otros para procesamiento, otros para superprocesamiento, otros para ambas cosas, pues están en todo ese mundo digital, en las comunicaciones, desde una cámara digital hasta un smartphone, que sería el más complejo, desde el cómputo, de nuevo, desde un video de alta definición hasta el computador más complejo, em, desde mucho electrónica de consumo, los cajeros son un buen ejemplo de algo que no tenía computadores en el pasado, o tenía unos computadores muy básicos, ahora se rigen con unos computadores más avanzados que es lo que permiten detectar al cliente, la huella, tener cámara, estar conectados en video en tiempo real. Y ya los sectores, los diferentes sectores como la salud, la energía y el transporte,
pues cada vez dependen más y más y más de equipos computarizados. Entonces, el primer mensaje, esta es una industria que está en todos los equipos digitales. Y el estar en esos equipos, como esos equipos son esenciales, ya no podemos vivir sin ellos, ya no podemos vivir sin un computador, sin un smartphone, en muchos casos sin un coche o hay que tener un medio de transporte rentado o propio. No podemos vivir sin salud, sin energía, sin comunicaciones. Eso los hace esenciales. En realidad, lo que es esencial es el dispositivo final, ¿sí? Pero el dispositivo no puede, estos dispositivos no pueden funcionar sin los semiconductores. Entonces, eso ha hecho que suban en importancia. Pues cuando no, los dispositivos no funcionaban con ellos, eran menos importantes. Hay otros aspectos muy relevantes y es que los semiconductores son probablemente el bien más complejo que ha fabricado el hombre y esa complejidad ha hecho que cada vez sea más difícil fabricarlos y cada vez menos empresas lo fabriquen. Entonces, hace 20 años, 33 empresas fabricaban los semiconductores más avanzados. Ahorita hablamos de eso, de legados y avanzados. Ahora solo 3 fabrican los más avanzados y los legados no es que los fabrique todo el mundo. Cerca de 7 a 8 empresas, casi todas chinas, fabrican más o menos el 70% de los semiconductores legados del mundo. Y eso hace que construir una fábrica cueste entre 10 y 15 billones de dólares. Una fábrica tiene el tamaño de más de 6 campos de fútbol, emplea más de 12.000 personas especialistas solo en su construcción y en su operación. Entonces, se está volviendo más complejo ese mercado. La complejidad de los mercados tiene una desventaja y una ventaja. Desventaja, lo que ya hablábamos, muy pocos pueden entrar en esa cadena de suministro, pero quienes entran encuentran un negocio muy lucrativo. Y precisamente hablando de lo que decíamos ahora, los semiconductores pueden ser o menos complejos. Menos complejo generalmente se asocia a que el dispositivo, la tarea que va a hacer para el dispositivo que lo está usando es menos compleja y por tanto requiere menos densidad de transistores, ¿sí? Los semiconductores los miden en su densidad la cantidad de nodos en área y los nodos se miden en nanómetros. Entonces, esos hacia el gráfico de la izquierda, ahí ven un roadmap viejo de Intel, no puedo tener uno actualizado porque eso es confidencial, pero en un roadmap de unos añitos atrás, pues encontramos semiconductores de 90 nanómetros, 65, menos complejos, menos densos, con menos transistores, con capacidad de hacer tareas más básicas. Y en la medida en que nos movemos hacia la derecha, nos movemos hacia más complejos, de un tamaño de nanómetros, o mejor dicho, que pueden albergar muchos más transistores y por tanto de un tamaño de nanómetros más pequeño. Y ya entramos a la época de los Armstrongs, ya ni siquiera medidos en nanómetros. Y ahí tengo una rayita azul. Se dice por la IEEE, por autoridades, que hoy por hoy, porque esto va cambiando, que se vuelve legado y que se vuelve avanzado, un semiconductor legado puede estar puede ser de una densidad de 28 nanómetros o mayor, ¿sí? 32 nanómetros, 45, 95, 90, 100, 200, ¿sí? De muchos menos transistores en la unidad de área. Y de 28 o 22 en adelante se consideran avanzados. Pero esto va cambiando. En 5 años de pronto los avanzados serán los de 10 nanómetros en adelante o en menos y viceversa. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí hay dos mercados completamente diferentes. Como les decía, el de los legados es un mercado cuya fabricación es principalmente dominada por China y comercialización también dominada por China, Taiwán. El de los avanzados es uno donde la manufactura está dominada por Taiwán o en Asia, no solo China, pero la comercialización está dominada por Estados Unidos. Entonces, ese es un punto muy importante y por eso en esta lámina me quedó un muy buen tiempo, porque ahorita vamos a ver que en México hay oportunidades en ambos lados, ¿sí? Tanto en legados como en avanzados, no haciendo lo mismo. Otro tema importante, un dispositivo
puede demandar ambos tipos de semiconductores. El caso típico es un smartphone. Un smartphone, esta lámina es de hace 2 años, el de hoy esa tasa ya ha cambiado. El smartphone prácticamente su chip de procesamiento es el que es avanzado, ¿sí? Es un semiconductor avanzado, pero tiene otra cantidad de chips, de sensores, de memoria, de ubicación, que no son avanzados. Pero eso va cambiando porque cada día le estamos pidiendo más al smartphone. Estamos pidiendo que casi sea un computador. Entonces, eso va a ir a cambiando. Y ni se diga aquí que nos importa tanto el sector automotriz. Un coche tradicional, que es lo que tenemos a la derecha, en su gran mayoría tiene chips avanzados, ¿sí? De chips legados y avanzados, pero los más avanzados prácticamente ni entran en un coche actual. Pero en la medida en que la industria automotriz está moviendo autonomía, la autonomía es la que demanda el cómputo y miren, va a pasar de nada, de un chip muy avanzado de menos de 10 nanómetros que hoy no está presente, a que el 20% de los chips que controlan un coche tenga que ver con eso. Entonces, también es un mensaje importante. No significa que un dispositivo no pueda tener de los dos o que un dispositivo sea atrasado porque solo tiene chips legados o tiene gran parte de chips legados, un smartphone no es atrasado. Ni tampoco significa que sea muy adelantado por tenerlos. La palabra legado avanzado es porque ya ha ido quedando atrás en el tiempo en arquitectura y porque cumple funciones más complejas, ¿sí? Y finalmente, pues para cerrar esta primera sección, quería hablar de la cadena de suministro, porque esto es lo que nos va a ayudar a entender dónde está México. Entonces, estos chips, ¿cómo se hacen? Y esto es tomado de la Semiconductor Industry Association. Esto requiere mucho y más de, porque como dijimos, es un producto complejo. Esto solo se hace con investigación y desarrollo. Se hace con diseño avanzado, con unas herramientas muy particulares que también son una industria muy concentrada, que requiere altos especialistas. Hasta ahí estamos en puro software prácticamente. Y cuando entra la manufactura tiene dos fases, lo que se llama el front-end y el back-end. El front-end es la fabricación de obleas, que es lo que mayormente hace Estados Unidos para los avanzados, y el back-end, que es el famoso ATP, Assembly Test and Packaging, es decir, tomar esas obleas, cortarlas, empaquetarlas, convertir eso en un chip, en un procesador o en una memoria, que va a vendérsele y va a integrarse a quienes venden toda la electrónica o todos los dispositivos electrónicos del mundo. Pero además, para poder hacer esto se necesitan suplidores de herramientas de diseño, EDA, suplidores de propiedad intelectual, de pequeños desarrollos, componentes, suplidores de equipamiento. Esto se hace con un equipamiento muy avanzado, incluso hay un equipo, las máquinas de litografía ultravioleta más avanzadas solo las vende un proveedor en el mundo. Y suplidores de materiales, tierras raras, químicos, PCBs, sustratos, bandejas, tenedores, bueno, todo lo que se use, bien sea en el frontend o o en el backend. Eh, entonces, hasta ahí vamos en qué es la industria de semiconductores. Entonces, miren que es una industria compleja que tiene dos caras, la legada y la avanzada, ¿sí? Que tiene una cadena de suministro gigante por todo lo que implica hacer un chip. O sea, acá en proveeduría hay mucho, pero tiene otra industria aún más grande abajo, que es toda la industria de la electrónica de consumo, del cómputo, de los coches, las máquinas industriales, la salud, la energía, etcétera. Entonces, eh, es una industria que cuando se ve solo en su core, no es tan grande, pero cuando le sumamos toda esa proveeduría que tiene y vemos la demanda de dispositivos, la entendemos en su verdadera dimensión. Entonces, ahora sí vamos a ir un poco al rol de México. Entonces, la gran pregunta, y aquí muchos se van a reír, ¿y dónde está México?
Esa es la pregunta principal. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Waldo? ¿Dónde está México? ¿No? Pues no, México no está. Sí, México a nivel de comercialización no está. Significa que México no está, ¿no? No está en comercialización. Esta es una industria que las empresas que venden ese chip final, sea un procesador, sea una memoria, o sea otro tipo de microcomputador que va a ir a alguna máquina, el 50% son empresas americanas. Ahí están los grandes nombres. Pues ya por ahí dijeron Intel, por ahí miembros de cámara como Qualcomm, como Apple, otras empresas, AMD, Nvidia, todas esas son gringas. Por eso esa barra ahí es tan grande, ¿sí? De ahí siguen otros miembros de cámara. En Corea tenemos a un gigante de los semiconductores como Samsung. En Europa ya tenemos a Infineon que tiene presencia acá en México. Perdón si yo no menciono a alguien. Hay muchas empresas en Japón mucho más especializadas. Tenemos al gigante TSMC que es solo un foundry, no vende el chip final, vende la capacidad de fabricación y tenemos el ecosistema chino. Entonces, es una industria muy concentrada y concentrada en potencias a nivel de comercialización. Entonces, sigamos respondiendo a la pregunta, ¿y dónde está México? México está en varios pedazos. Algo de diseño se hace en México, ¿sí? De esa cadena de valor, algo de la primera parte se hace en México, diseño, ¿sí? Y de lo que llamamos el back-end, México tiene el 1% del resto del mundo. Ahí aparece México. Pero no nos pongamos tristes, aparecemos. Ningún otro país de Latinoamérica aparece, ni siquiera nuestro vecino Canadá, ¿sí? Entonces México tiene un pedazo pequeño, pero está en la cadena de suministro. Esta es una cadena de suministro en la que no intervienen con más del 1%, más de 17 países. Entonces México está en una élite de 17 países. Ah, no somos Estados Unidos, no, pero sí participamos. Y esta participación tiene un origen en la electrónica. Nosotros, Intel existe acá porque acá hubo primero un desarrollo de la industria electrónica y la maquila, 70s, 80s, 90s, gracias a que acá llegaron esas empresas, todos, también miembros de la Cámara como HP, IBM, quiero ser odioso no nombrando a todos, Lenovo y en general mucha electrónica que se hace en México. Eso da los cimientos para que llegue esta industria de semiconductores, ¿sí? Eso da los cimientos para que uno hable de que ciertos estados son el Silicon Valley, no me voy a poner aquí a nombrar estados. eh, y eso es lo que hace que un experto como Chris Miller, quien escribió el libro Chips War, la versión uno y la versión 2, haya dicho recientemente, México tiene una ventaja. México tiene una ventaja. Es decir, somos un jugador. Aquí como queramos ver, ¿no? Yo soy de los que trato de ver el vaso siempre medio vacío y no medio lleno, medio lleno y no medio vacío. Ver el vaso medio lleno es, si en el mundo hay 170 países, México está en la élite de los 17 que entran en esta cadena de suministro, ¿sí? La otra forma de verlo medio lleno es, y dentro de esos 17, si quitamos a Asia, Europa, eso, después de Estados Unidos, México es el país más importante en semiconductores, en dos cosas, en diseño y en backend. ATP, luego hablamos más del ATP, pero digamos en eso, que es manufactura, o sea, está en una parte blanda, más de conocimiento, y está en una parte más dura de, de manufactura. Y los lados, México tiene una gran demanda, México sí es grande en electrónica, en telecomunicaciones y en automotriz, y eso sí, México por proveeduría no es un jugador. Ahí sí, no es cuestión del vaso medio lleno, medio vacío. México no es un jugador en proveeduría de la cadena de suministro de semiconductores. No estoy hablando de proveeduría de semiconductores hacia Estados Unidos, sino en los insumos que esta cadena requiere. Es decir, en minerales, químicos, componentes, maquinaria especializada, herramientas de diseño, en eso no estamos jugando. ¿Sí? Y precisamente con Canietti, esto no se hizo solo con Canietti, esto se hizo con la Embajada Americana, con la Secretaría de Economía, con Canietti, con el CCE,
con AmCham, con Index, aquí por ejemplo yo vi que está conectado Marco, con Tecnológico, todos los que somos miembros de eso que mencionó Alfredo, que se llama el Foro de Semiconductores, se hizo un diagnóstico general de México. Y hay otros diagnósticos, pero este fue como un diagnóstico que tomó lo que todos los diagnósticos habían dicho y llegó a una conclusión similar de lo que yo ya les he dicho. En México lo que hay es diseño, manufactura, ensamble y pruebas. Acá no se hace packaging, no nos confundamos, ¿sí? O se hace a un nivel muy básico. Un chip, yo les dije, se cortan las obleas, se deben integrar, eso es ensamble, se deben testear y empacar. Los chips necesitan unos empaques para que les permitan conectarse con el resto del sistema y aislarlo y bueno, manejar temas de disipación, energía, los que son ingenieros más pesados saben más de eso. Y México tiene la integración aguas abajo, es decir, aquí se integra mucho chip, aquí tenemos grandes firmas que ensamblan PCs, ensamblan coches, ensamblan servidores, memorias, bueno. Entonces, México tiene, gracias a que tiene pedazos de la cadena de valor y no son pedazos despreciables y a que ya tiene 7 empresas líderes globales con diseño y o ensamble, y a que tiene lo que les digo, gran demanda por sí misma. México es un mercado importante de la automotriz, de equipos telecom y electrónica, es lo que lo hace el ecosistema más maduro de América Latina. Lo otro que no es coincidencia es que somos un complemento de Estados Unidos. Estados Unidos está dedicado, como vieron, más a maquinaria, al front-end, a la fabricación de obleas, al desarrollo de la propiedad intelectual y al diseño. Pero no hay mucho ATP, ¿sí? Y no hay muchos materiales. Solo el 3% del ATP mundial y el 9% están en Estados Unidos. Entonces ahí hay una oportunidad grande de complementariedad. Eh, Norteamérica sí es un jugador grande en el diseño mundial. Y como les decía, si sumamos el pedacito del ATP con el pedacito del diseño y todo, México más o menos puede estar en el 1% en la cadena de suministro. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos solos y que así como esta industria de la electrónica llegó y permitió desarrollar lo que ya tenemos de semiconductores, eso no está por toda la vida. Estados Unidos ya lo vivió, Estados Unidos llegó a tener más del 50% de la manufactura de semiconductores en los años 80 y hoy tiene, y hace 5 años tenía solo el 18 y gracias al CHIPS Act ya anda otra vez como en el 24 y va subiendo. Nosotros también podemos perder o crecer la cadena de suministro o podemos caer. ¿Por qué? Porque los países asiáticos, sobre todo, compiten muy fuerte con incentivos fiscales para llevarse empresas. Entonces, las empresas que ya estamos aquí valemos oro, ¿sí? Para la academia, para el gobierno, para el mismo ecosistema, valemos oro y tenemos que cuidarnos entre todos nosotros para que los que estamos nos quedemos y para que lleguen más. Luego, México día a día se debate en competir por proyectos de expansión con otros países. Tenemos un caso que pasó apenas hace 1 año, 2 años. Hubo empresas taiwanesas interesadas en expandirse que fabrican PCBs, que son circuitos integrados impresos, y prefirieron expandirse hacia Tailandia y otros países. Eh, También hemos ganado proyectos, hay que decir, le hemos ganado al resto de la región, pero es una competencia constante y que no va a cesar, ya vamos a ver por qué. Entonces, ese es el rol de hoy de México, ¿no? Es lo que tenemos, es lo que hay que cuidar, pero ojalá pudiéramos crecer. La pregunta es, ¿se puede, no se puede? ¿Cómo está la perspectiva? Lo primero es la demanda. Si no hubiera demanda es pelearnos, la pelea es incluso más grave, porque es pelearnos por la misma torta contra China, Taiwán, Malasia, Tailandia. eh, Cuando la torta no crece, la pelea es más dura. Eso lo saben quienes operen en mercados maduros, ¿sí? El mismo caso Intel, en algún momento el mercado de los desktop era muy maduro y ese es un mercado mucho más disputado que el mercado ahora de infraestructura para la inteligencia artificial que todo el mundo está invirtiendo. Entonces,
esta es una industria que afortunadamente se está duplicando, ¿sí? Ese de 500 ya está obsoleto, como les digo, hay cifras más cercanas, pero la figura es la misma. Ya no hablamos, en este año ya estamos hablando de más de 600 billones y ya no se habla que se va a llegar a un trillón, sino a 1.1, 1.2. Entonces, demanda hay. Por ahí no está el problema. Demanda de chips hay. Que el ciclo económico, hay gente que dice, ahora con lo de los aranceles, todo. Eso está generando unos shocks, pero la tendencia a largo plazo es la misma. Y si no, yo tuve un profesor muy sabio en Intel que me decía, si crees que hay problemas de demanda, sal a la calle. ¿Y qué ves? A todo el mundo con su celular, en el café a todo el mundo con su computador, cada vez coches más automatizados. Cuando uno no le crea esto, lo mejor es salir a la calle. Eh, Ahora sí, ¿y para dónde va? Demanda hay y la oferta. Entonces, porque la demanda es la oportunidad que haya un consumo del dispositivo final donde va el chip y la oferta. La oferta le está pasando algo muy curioso. En los últimos 10 años, el país que más invirtió de lejos en fábricas, bien sea de legados o no legados, eso no importa. Y en I+D y en diseño y todo fue China. Miren esta barra acá que se sale el gráfico. China venía invirtiendo muy fuertemente y lo mismo Taiwán y Corea. Es decir, no, esto no es gratis el que mucha manufactura ahora se haga allá. Es que como esto demanda tanto I+D, tanto IP, pues esas capacidades se fueron allá. Y Estados Unidos venía invirtiendo muy poco. Pero en los últimos 10 años y más y hacia los próximos 5 aún más, el mayor inversor del mundo en incrementos de capacidad de fabricar chips es Estados Unidos. Y automáticamente la oportunidad no la tengo que explicar. Si somos el mayor socio comercial de electrónica con nuestro país vecino y el país vecino amplía su capacidad de inversión y de fabricación de chips, pues lógicamente nos jala porque va a salir a demandar ATP, diseño, componentes, máquinas, todo. Y a ellos los jala la demanda mundial de chips, ¿sí? Pues si lo queremos caricaturizar, la gente y las industrias hacia dónde va el mundo digital, jalan a Estados Unidos jala inversión de fábrica y esa inversión de fábrica jala demanda de ATP, de componentes, de diseño que se hace en México. No lo hacemos solos, nos la tenemos que ganar. Y entonces ese plan maestro que les hablaba, pues dice, bueno, pues México por lo menos debería duplicar su industria y su empleo. Y si a México le va aún mejor, debería duplicar también el suministro de insumos, que es algo que nunca México se ha dedicado a eso. Mucho no lo vamos a poder hacer en casa, por eso se habla de relocalizar. Aquí hay que convencer que lleguen grandes jugadores. Ya he nombrado varios que llegaron recientemente, pero hay que convencer a que lleguen más, porque en muchos casos ya la industria no la podemos crear de cero. Estados Unidos creó una industria de cero, Japón en su momento la creó y Taiwán. El resto han sido por atracción. Israel tiene una industria importante de semiconductores y es más un tema de atracción. Irlanda tiene una industria y tiene que ver con atraer empresas. E ingresar a donde nunca hemos ingresado, materias primas. Se van a aburrir todos los economistas y gente de banca multilateral en nuestra región que vive diciendo, el futuro de la región son las materias primas, ¿no? Entonces, es también algo a explorar. Esto me lo voy a saltar, pues, ¿qué pasa si somos exitosos? Más empleo, más innovación, más competitividad, un poco para dar lugar a las preguntas. El Plan México, la verdad, ha sido un acierto. Falta es ejecutarlo, ¿no? Planes hay, la ejecución es otra etapa. Pero el Plan México le está pegando a muchas de las cosas que el plan maestro y que lo que nosotros creemos necesita esta industria para atraer y para crear empresas o reconvertir empresas de la electrónica a ser empresas más sofisticadas de la industria de los semiconductores, donde el negocio parece estar desde la demanda garantizado y desde la rentabilidad parece no ser malo.
El Plan México incluye nuevos incentivos, mejora del IMEX, se habla de tener un capítulo de IMEX solo para semiconductores, de que a todos los sitios donde esté estas megacentros de estos jugadores globales haya la energía y el agua que les permitan seguir creciendo y creciendo. Muchas veces estos sitios se han quedado así en la fotico que ustedes ven hace 10 años, porque si no hay energía y agua no pueden crecer. eh, que haya parques industriales que alberguen, que ayuden a atraer estas empresas, que el Estado gaste en programas para escalar el talento. Ya hay programas, ahora es más de escalar. Es más de tener más maestros, es más de tener más inglés, es más de tener más especialidades, ¿sí? En que creemos un mercado único con Norteamérica. Nos queremos dizque integrar con Norteamérica y queremos que algo que se fabrique en México sirva para los dos países, pero estamos llenos de no. Estamos llenos de permisos, de trabas, de estándares diferentes. Estados Unidos define el espectro de una forma, nosotros de otra. Entonces hay que armonizar mucho. Hay que saber dónde están las oportunidades de suministro. Hay que crear programas de desarrollo de proveedor local. Proveedor local no lo crea la empresa, lo tiene que crear el Estado, lo tiene que ayudar el Estado. La empresa lo que puede hacer es abrirse, pero el que tiene que crear el programa es el Estado. Tiene que haber más y más hay que tener aduanas más eficientes, comercio exterior más eficiente, en fin, es una lista muy grande. Lo bueno es que el Plan México la trae. Falta es ejecutarlo y de eso dependemos mucho de economía, de las SEDECOS, algo de la SEP, algo de la CECITI, algo de Hacienda y algo de ANAN y SAT. Con esos jugadores, el Plan México se logra. Entonces, ya para cerrar, y esto simplemente es por hacer un cierre, porque podemos hablar mucho y pueden ser más interesantes también las preguntas. Tenemos una fortaleza innegable de estar al lado del país que más invierte en el mundo en fábricas. Eh, el talento existe una base importante de talento. En costos no nos va mal. En costos si nos fuera mal en costos no nos estarían mirando. Competimos con Asia y Asia es una región de bajo costo, países como la India, etcétera. Pero no tenemos los incentivos que Asia sí tiene, ¿sí? Y por las restricciones fiscales creo que es difícil. Tenemos problemas de seguridad, confiabilidad, incluso de los incentivos que hoy existen como el IMEX y un suministro estable de energía y agua. Y pues dependemos mucho de Asia, o sea, mientras nos independizamos, dependemos. La oportunidad ya la he hecho mucho, no voy a reiterarme ahí. ¿Qué amenazas tenemos muy en el horizonte? El TEMEC tiene que pasar. Y tiene que pasar bien, sin trabas, sin aranceles, ojalá. Sin aranceles a México, si Estados Unidos le quiere poner aranceles a otros países, ahí vamos viendo, hay países de los que dependemos mucho, otros no, pero por lo menos no aranceles a México. Em, y ojalá de pronto capítulo de fomento a los semiconductores, ¿por qué no? Eso lo decía el secretario Ebrard hace un mes cuando nos reunimos con él. Si la poca lana que tenemos pública en incentivos, en parques industriales, y en el proyecto Kutsari la usamos mal, vamos a perder una oportunidad, porque allá no la gastan mal, en Taiwán no la gastan mal, en Taiwán todo el dinero se va a los centros de investigación que alimentan a la industria y que han creado los parques de allá y que les permitió arrancar de cero en los 80. Eso no ha sido un uso ineficiente de los fondos públicos, ha sido un uso muy eficiente. Lo mismo China, lo mismo Irlanda, Israel. Eh, y que no seamos capaces, sí, si queremos crecer, esto es proteger, pero si queremos crecer, si queremos hacer más ATP, a futuro packaging, si queremos hacer más diseño, si queremos decir, oye, ya la bandeja en la cual se cargan los chips en una planta de ensamble ya no se trae de China, ni de Japón, ni de Taiwán, sino que la hace una firma aquí, pues México va a crecer. Entonces la perspectiva es positiva, ¿sí? Hay unas amenazas, pero la oportunidad está ahí. Y ese es como el mensaje del foro y la presentación. Em, René, no sé si tú ayudas con la moderación de las preguntas o Sí, cómo le entramos. por supuesto, Carlos. Y bueno, primero agradecerte por
excelente presentación. Creo que de hecho el evento que vamos a desarrollar el 24 y el 25 de noviembre, llamado eXperience, está enfocado en un diagnóstico que hicimos básicamente de dos temas, que es el tema de la electromovilidad y de los semiconductores, de cómo había pues mucha desinformación en realidad en lo que tiene que ver en la electromovilidad, en que estamos, si estamos realmente preparados para dar esa reconversión de combustión interna al auto eléctrico entre manufactura y cadena de valor, y de semiconductores a que la industria entienda bien lo que ahorita tú perfectamente explicaste, y eso es lo que vamos a hacer también a través de los sistemas tecnológicos. Las empresas que participen van a poder hacer un mapeo de sus capacidades productivas a quienes se registren como proveedores y a quienes se registren como compradores, pues también van a poder capturar su demanda de compra de estos sectores y hacer ese proceso de vinculación que nos dé un poquito de data para tener un poquito más de información respecto a a estos temas. Empezamos con las preguntas, mi estimado Carlos. Laura Hernández agradece la información y te pide si pudieras ampliar un poco la información de por qué, si bien el principal productor es China-Asia, el principal comercializador es Estados Unidos. Muy bien. Eso tiene que ver con la historia de este sector. Esta industria nace en los 70 en el Silicon Valley y en ese entonces estamos hablando de semiconductores muy básicos, ¿sí? Que casi que iban era a ser herramientas de cálculo, incluso antes de la existencia del computador personal, iban a ser parte de memorias, incluso luego Japón se metió en el mercado de las memorias y nace el semiconductor para el cómputo. Ahí Estados Unidos fabricaba el 100% y casi que comercializaba el 100%. Pero esas mismas personas que ayudaron a fundar el Silicon Valley, algunas eran taiwanesas, y se fueron con ese conocimiento y con esa visión a Taiwán. Y empezaron a fundarse empresas allá y la balanza se empezó a equilibrar. Y China no es un nuevo en el mundo. China en cualquier industria está. Es casi muy poca industria donde no esté. China se dio cuenta también de ese desarrollo, Corea, y empezaron a fabricar. ¿Por qué? Entonces ahí tu pregunta, ¿por qué mientras la fabricación sí se fue para allá, la comercialización no? Porque la comercialización sí depende mucho más fuerte del I+D y del diseño. Y en eso Estados Unidos sigue siendo líder, ¿sí? Ellos se volvieron líder en la pura manufactura, en lo que se llama el modelo de foundry, no en el modelo integrado. Entonces, eso es lo que explica por qué Estados Unidos sigue siendo grande en fabricación y de nodos avanzados, como lo digo, mientras que eh, China, Taiwán, Corea son grandes en fabricación. Mira que en legados sí no pasó lo mismo. En legados sí mucho se fue a China porque en legados como se requiere menos y más de menos IP o un IP más, menos pesado, menos diseño, eso sí fue más fácil llevárselo todito, tanto la fabricación como como la comercialización. Perfecto, muchas gracias. Oscar Javier Mora te pregunta, ¿qué tiempo se lleva el desarrollar un semiconductor totalmente nuevo y aproximadamente cuánto tiempo se tarda en construir una planta de ese tamaño de seis veces un estadio de fútbol, ¿no? Sí, es muy buena la pregunta. Dependiendo de la industria, los ciclos y del momento de la industria, los ciclos son más largos o más cortos, pero generalmente las generaciones de un procesador a otro tardan en sacarse entre 12 y 18 meses. A veces tú puedes seguir con el mismo nodo, con el mismo número, tamaño en densidad en nanómetros, pero le hiciste fue una mejora en el empaque, tuvo una eficiencia energética, el mismo diseño, pero bajo los mismos cantidad de nanómetros y sacas una generación. Esas a veces tardan menos, 12 meses, pero más o menos puede estar entre 2 y 18 meses, pasar de una generación a otra, ¿sí? Ahora, en cuanto a la fábrica, es diferente. Como estás creando líneas de producción
para arquitecturas muy diferentes de las que ya existen. Así sea una expansión o una fábrica de cero, no tarda menos de 3 años. Las que se están fabricando, las que se completaron ahora en Arizona o están cerca de completarse, llevan más o menos 3 años, si te va bien. Y si arrancas muy lento, a veces hay problemas de conseguir la mano de obra, de permisos, a veces llega un shock de demanda que te retrasa, puedes tomarte hasta 5 años montando una fábrica de esas. Perfecto. Otra pregunta importante y sabiendo que encabezas a un comité muy importante en el desarrollo de ese sector. Te pregunta Laura que si existen planes a corto plazo para instalar y arrancar plantas de semiconductores en México. Yo lo que entiendo, lo que hemos venido mapeando con la vicepresidencia, es que se están dando dos fenómenos. Grandes jugadores globales que hace 2 años no existía están llegando. Prefiero no decir nombres, pero están llegando a Baja, Jalisco, jugadores globales que no estaban y están llegando, algunos con diseño, algunos con ATP, generalmente a lo que ya hace México. Y están surgiendo empresas de origen mexicano o mexicano-americano en la parte de legados. Están surgiendo, conozco al menos de tres de diferentes estados que están hoy por hoy en vías de buscar locación o conseguir el capital, o otras ya están ubicadas y lo que están es esperando el equipamiento para montar sus plantas. Entonces están sucediendo las dos cosas, pero como digo, no estoy autorizado a dar nombres ni a dar detalles de esas inversiones. Muchas gracias. Ricardo Santiago te pregunta cuáles son las principales materias primas utilizadas en la fabricación de semiconductores y cuál es el motivo por el cual México no ha entrado a esa parte de la cadena de suministro. Bueno, ahí hay todo un universo de materias primas. Hay unas que se ponen, y como los mercados de materias primas y quienes los sigan saben que son súper volátiles. Hay materias que se pueden poner escasas en un momento, luego abundantes. En la medida también en que esto avanza, ¿sí? Esa carrera por hacer cada vez semiconductores más complejos, más densos, hace que los materiales cambien. Hoy por hoy lo que está caliente, lo que más requieren los grandes centros de manufactura sustituir o están buscando fuentes alternativas son tungsteno y manganeso, ¿sí? Moldavio también, tierras raras, pero no necesariamente eso pasaba hace unos años, porque esos materiales van cambiando. Otra cosa importante es que generalmente esta materia prima no se compra en bruto, se compra ya procesada. Entonces, que el país la tenga no significa que se puede montar y eso empieza a responder un poco la pregunta. Si bien hay países líderes en minerales a nivel regional, pueden pasar varias cosas, o no tienen el mineral adecuado o no tienen el procesamiento. Y simplemente venden la materia bruta a un broker o a una empresa que sí los procesa y sí los convierte en un componente especializado. Del lado de químicos hay un químico esencial, escaso y complejo que se llaman los PFAS, PFAS, que se les quiere buscar sustitutos y no se le ha encontrado y que son prohibidos y son de un manejo muy restringido en muchos países del mundo. Entonces, vamos desde materiales como los que les mencioné hasta químicos muy específicos que también son escasos y difíciles de conseguir. Aprovecho para tumbar un mito. Acá en México, en una época corrió la voz de que, oye, como los semiconductores están de moda y están creciendo, hay una oportunidad en el litio. El litio es más un tema de baterías, no de semiconductores. Y lo otro, se habla del silicio. El silicio se usa, es la materia esencial de los semiconductores, pero es abundante. Entonces ahí no hay oportunidad porque es abundante. Claro, perfecto. Víctor Peña te pregunta que en la industria de los semiconductores, ¿qué se está haciendo para neutralizar la huella de carbono? Ok, los semiconductores, hay, yo diría, tres formas en que la industria de los semiconductores trabaja en pro del tema de huella de carbono. Primero, la reducción en los meros sitios.
¿sí? En las mismas plantas que demandan tanta energía, tanta agua, ¿sí? Se trabaja en materia de eficiencia. Un ejemplo, en las plantas de Arizona, la planta de autogeneración de digamos, la infraestructura que nutre de agua a estas nuevas plantas es parte de la infraestructura que se instala y se reusa esa misma agua. O sea, la planta de semiconductores que se está construyendo en Arizona no solo consume el agua, sino que además entrega más agua a la zona aledaña. Esa es una forma. La otra es en la medida en que avanzamos hacia chips más eficientes, ¿sí? Que consumen menos energía. Si el chip consume menos energía, generalmente el dispositivo final lo hace, ¿sí? Esa es la segunda forma, que el chip sea más eficiente en materia energética. Y la tercera forma es que aun si el chip no es más eficiente en materia energética, puede generar una mayor eficiencia por el uso o por a qué dispositivo va en el dispositivo final. Es decir, el hecho de que haya cada vez chips que permitan más autonomía en los coches genera más ahorro vía que el coche autónomo va a ahorrar más energía que el coche mecánico o el coche eléctrico. Entonces esas son como las tres vías. Buenísimo, muchísimas gracias. Mónica Cárdenas te pregunta que si por la misma vocación industrial que tienen las áreas geográficas de nuestro país, tú identificas algunos estados que digamos, no, pues estos son los que van a tener más oportunidad en captar este tipo de inversiones. Aquí eso ya lo estudiaron otros expertos. Aquí yo no voy a hablar con Carlos Rebellón. Hay un estudio del BID, hay un estudio de FUMEC. De hecho, hay dos estudios del BID, uno de FUMEC, y se han hecho más, donde se habla básicamente de dos, tres zonas, ¿sí? El Bajío es una, con Jalisco, Aguascalientes. Ahí definitivamente hay un clúster. El norte, con Baja, Chihuahua, Sonora. Incluyo también a Nuevo León. Ahí hay otro frente que tiene que ver mucho con la proximidad y la proveeduría. Y lógicamente puede generarse o hay un pequeño clúster, pequeño en semiconductores, grande en automotriz, que pues viene siendo donde está ubicado el sector automotriz, todo el tema de Puebla, etcétera. No significa que en otros estados, en Querétaro, en Guanajuato, hay electrónica hay empresas, pero esas son las zonas que cuando uno revisa todos esos estudios son comunes a todos, unas con mayor grado de madurez. Baja Jalisco es donde más hay semiconductores sin duda. Y digamos en la parte de integración Chihuahua. Y ya las otras regiones que mencioné están en otro nivel de madurez y las que no mencioné muy seguramente están en otro nivel de madurez. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Ahorita mencionaba sobre pues cómo salía uno a las calles. Bueno, ni siquiera tiene que salir uno a las calles, ¿no? Pues estando En la en las casa, comidas familiares, en las comidas familiares todo el mundo está usando semiconductores de sus sí. teléfonos, ¿no? Sí, ahí estás regañando a los hijos porque no lo quieren dejar y demás. Y prendes la televisión o entras a las redes y son anuncios de electrónica, de miles de cosas. Y sin embargo, por el otro lado, ves noticias de que está muy controlado el tema de semiconductores. Vimos en la pandemia el problema de la escasez de semiconductores. Y quiero pensar que a eso viene la pregunta de Laura, donde te dice, oye, ¿qué onda para el 2030 si la demanda está creciendo tan fuertemente y al parecer la oferta sigue siendo la misma? ¿Vamos a llegar realmente a un punto de equilibrio o se prevé realmente una escasez de semiconductores en un futuro? No, la verdad. A ver, lo que está dándose es una reorganización desde la oferta, una reorganización de la cadena de suministro. Estados Unidos va a empezar a competir más agresivamente en manufactura contra China y Taiwán, y ellos a su vez en comercialización, pues todos sabemos que China tiene sus propias aspiraciones de hacer sus propios chips. Em, y Taiwán, digamos, incluso pues ya está desdibujado, ya ellos también tienen pie en Estados Unidos. Se va a dar mucha redistribución y los ajustes nadie los nota, pero se dan. Por ejemplo, hace unos años Intel anunció que ponía una planta en Alemania, ahora ya no, precisamente por eso, porque todo el tiempo estás ajustándote así, la demanda está ahí, pero en la medida en que sientes que vas a quedar en sobreoferta, te bajas
Si hay caída de la demanda, seguro se cancelan planes de inversión, pero no se da. Entonces, lo que se hace es darse redistribución, pero es un mercado con la tendencia a que sí haya escasez, a que de alguna manera la oportunidad sigue ahí. Luego es un mercado de oportunidad. Cuando un mercado es saturado, pues es de ver cómo entro y hago algo que me diferencie mucho de los competidores. Ahora, de nuevo, como vimos, es muy concentrado y por tanto entrarle no es fácil, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Pues para cumplir con los tiempos establecidos, vamos a dejar aquí el día de hoy este webinar. Mandaré las preguntas que faltaron. Fueron un par nada más a Carlos y con mucho gusto les mandamos las contestaciones. Y bueno, pues precisamente cerrando, agradeciendo una vez más la generosidad de Carlos de compartir los conocimientos que ha adquirido con esa gran trayectoria que tiene. Agradecer a mi casa Canieti, compadre Alfredo, siempre por todo el apoyo. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para apoyar a las industrias del sector de electrónica, a encontrar nichos de mercado, a entender cómo está el mercado, por ejemplo, unos elementos tan importantes como lo es los semiconductores y cómo lo hacemos, pues, atrayendo hacia ustedes a los expertos como Carlos. Les mandamos un fuerte abrazo. De nuevo, Carlos, muchas gracias. Compadre Pache, nos vemos. Si quieren despedirse. Gracias. Gracias René, gracias Carlos y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Tuvimos una muy nutrida asistencia y todo. Y pues qué bueno, todo esto ayuda a homogeneizar criterios, a tener una visión y también a ir calentando motores para nuestros eventos como Cámara, como Capim. Estamos muy emocionados y con muchas expectativas. Nos vemos muy pronto. Luego.